Una repasada. Claro, hola, buenas tardes a todos y todas. Estoy desde la sala de lectura del Centro Cultural San Antonio. Vamos a iniciar en esta tarde un ciclo de 3 conversatorios porque todo esto a propósito de que el pasado 25 de octubre la ciudadanía chilena decidió de forma muy contundente que cambiáramos la Constitución que en Chile nos rige con algunas reformas en las últimas décadas desde 1981. Pero además decidió también que este proceso sea a través de una convención constitucional. Esto cierra la puerta a que sea el Parlamento quien también participe de este proceso. ¿Qué expectativas se abren para la cultura y las artes en este nuevo escenario constituyente? ¿Cuál es la forma en que podríamos posicionar a la cultura como ese motor de desarrollo tanto individual como colectivo que sabemos que es? Bueno, estas son algunas de las preguntas, algunos de los temas que vamos a tratar con nuestras invitadas de esta tarde. Estoy con 2 artistas de nuestro país, una de ellas actriz, directora de teatro, activista, fundadora de Aracataca, una fundación que se dedica a temas de inclusión y educación, y también estamos con una escritora, cronista, artista visual, feminista, toda una trayectoria de compromiso social. Me refiero a Malucha Pinto y Carmen Berenguer, que ahí ya las veo conectadas, queridas. ¿Cómo están? Lo más bien. Malucha, desde el auto te vemos. Muy contenta de estar aquí hoy, esta tarde, emocionada también, feliz. Bueno, vamos a hacer la mención. Malucha viene de trabajar y la pilló en el medio del taco, así que se detuvo para participar de este conversatorio. Les agradecemos a las 2. Carmen está desde Las Cruces, aquí estamos cerquita del Centro Cultural, así es que vamos a partir esta conversación con algunos datos de la contingencia, porque tengo aquí algunas cosas. Bueno, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en agosto de este año, en el mes de agosto, las actividades artísticas y de entretenimiento cayeron cerca de un 80% respecto del mismo mes del año anterior. Y también quiero recordar el catastro que entregó el Ministerio de las Culturas en el mes de abril, donde se devela una realidad bastante dramática para el sector, y es que un 85% de quienes nos desempeñamos en este sector, en el rubro artístico cultural, lo hacemos a honorarios, solo un 10% tiene contrato y cerca de un 80% no tiene un sueldo estable, no tiene ingresos estables. Malucha, para ti esta pregunta, ¿cómo ves este escenario y cuáles podrían ser algunas de las medidas inmediatas a tomar para apoyar al sector? Mira, el sector ha abordado esta crisis tremenda que se viene arrastrando hace mucho tiempo de manera comunitaria, te diría yo, porque finalmente el Ministerio de las Culturas y las Artes habla de esta situación trágica. Sin embargo, se destinan una cantidad de recursos para salvar esta situación, pero estos recursos primero llegan tarde, llegan como fondos concursables, lo que deja al 80% prácticamente fuera de la posibilidad de beneficiarse de recursos de emergencia. Y por otro lado, incluso para aquellos que sí ganaron estos fondos de emergencia, todavía no se entregan, estando casi a fin de año, con una pandemia que partió en marzo. Entonces, desde el mundo público, no ha existido gran colaboración, ni empatía, ni apoyo de ninguna especie. Lo que sí se ha hecho es que el sindicato de actores a lo largo de todo Chile, por ejemplo, la RACH, actrices chilenas, el Chile Actores, por ejemplo, la UNAM, distintas organizaciones teatrales a lo largo de distintos puntos del país han hecho catastros y han llegado con cajas de mercadería, con ayuda a los socios o a los compañeros o compañeras que están más complicados y complicadas. Esto realmente ha sido un golpe bajo
un golpe, aunque también de algún modo revela y devela lo que es y lo que ha sido para este sistema que impera desde que llegó Augusto Pinochet Ugarte y a la dictadura cívico-militar al poder, lo que realmente, o el lugar que ocupa la cultura y el arte para este sistema. Bueno, sí, ahí hay un dato importante, hay un grupo, un movimiento de artistas de distintos sectores, hoy día proponiendo la idea del 1% para cultura, que, bueno, dista bastante del 0,37, que en realidad se destina, que para el próximo año va a ser un 0,33, ya lo anunció el ministerio, pero que además dista mucho del 2% que recomienda la UNESCO, que se invierta en cultura por parte de los estados. ¿Qué ves tú, Carmen? ¿Estamos muy lejos de aquello? ¿Cómo nos ha afectado este cierto segundo, tercer plano en que ha quedado el sector durante ya varias décadas? Bueno, mira, no, yo pertenezco al gremio de la Sociedad de Escritores de Chile, como a otras entidades también, pero ese ha sido el lugar donde yo he participado más bien como gremialista, y nosotros estamos profundamente preocupados y hemos estado preocupados también desde el año 1989, pues desde el año 73, desde que llega Pinochet. En verdad, la Sociedad de Escritores empezó a ser, según nombrada por ello, una corporación que tiene otros caracteres, que tiene caracteres para más bien para negocios, pero nosotros como escritores, como una resistencia que se dio en la Sociedad de Escritores, seguimos como gremialistas. Hemos estado realmente preocupados de este 1%, la cultura. Hemos estado preocupados de alguna manera del ministerio, como el ministerio nos ha maltratado bastante a nosotros escritores. Además, te digo yo, el impuesto, que realmente debe ser una de las primeras propuestas de protesta, es el impuesto al IVA al libro, el libro más caro en América Latina, yo diría casi cercano al mundo. Entonces, por otro lado, te digo yo, los escritores, acá en la Sociedad de Escritores, también han padecido mucho todo este tiempo, que ha sido, tal como lo dice Malucha, ¿ya? Un sistema bastante dejado de lado, la cultura. La cultura no es primordial. Además, nosotros pensamos que hace poco se había hecho un estudio en la UNESCO acerca de la comprensión de lectura, o sea, pasa por la educación, la comprensión de lectura que tienen los jóvenes hoy día, ¿me entiendes tú? No hasta hace mucho. Entonces era realmente muy malo, o sea, no comprendían una frase. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una diferenciación muy grande de estatus en la cultura. Está la cultura de Las Condes, la cultura de Vitacura, la cultura del barrio alto, y luego están la pauperización en los colegios municipalizados. Y nosotros como escritores, nosotros estamos muy preocupados en ese sentido, de que la gente lee mucho menos ahora, o ha leído menos. Entonces, bueno, el tipo de trabajo que hacen los escritores es solitario, es prácticamente solo, ¿no? Escribe, pero de los años 80 comenzamos una gestión, no quiero nombrar esa palabra, gestión, porque me carga. Comenzamos a hacer realmente nuestras propias producciones, a escribir nuestros libros, a hacernos nuestros libros, y de eso ha surgido la famosa editorial independiente, te digo, pero nosotros no pensábamos en eso en los años 80. Nosotros pensábamos hacernos el libro para nosotros y nada más, no comercializar el libro, ¿me entiendes? Entonces, realmente te digo yo, el 1% sería el ideal, por la cual todos estaríamos mucho mejor. Pero la verdad de las cosas, que con lo que dijo la ministra hace poco, deja bastante que desear, te diré. Acaba de decir ella de que en realidad no nos puede a nosotros ayudar porque la ayuda, lo que le corresponde a los escritores,
es para la gente más pobre. O sea, nos hace pelear como estar en disputa con nuestra propia gente. Eso no puede ser. No Y puede han sido ser. dichos que han provocado escosor en muchos sectores, no solamente entre los artistas, las y los artistas propiamente tal, sino entre la diversidad, la gran diversidad de trabajadores que hay en el mundo de la cultura, porque no son solo artistas. Exactamente. Sí, Me acordaba de una anécdota que quería comentar a propósito de que tú señalabas de la cultura del barrio alto y la cultura de las otras personas. Alguna vez llegué a hacer un taller a una escuela rural. Lo primero que me encontré cuando abrí la puerta es que habían un par de chicos que habían estado peleando y que los mandaban castigados a la biblioteca. A la biblioteca. Entonces después a mí la directora me decía que a los niños no les interesaba la cultura. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar ese concepto? ¿Cómo hacemos, te pregunto Malucha, cómo es posible reponer este lugar de relevancia para la cultura, de la cultura para la vida de las personas y que para los niños no sea sinónimo de estar castigado e irse a la biblioteca? Bueno, yo creo que la situación es verdaderamente muy compleja, muy compleja, y desde esa perspectiva, este proceso constituyente, primero, o sea, el constituirnos, porque para llegar a esta asamblea constituyente, a esta convención constituyente, yo valoro enormemente el proceso, el constituirnos, el darle fuerza nuevamente a las asambleas territoriales, a los cabildos, a encuentros como este, a los conversatorios, donde podamos reflexionar, conocernos, compartir visiones y poner los temas en los espacios públicos. Creo que eso es sumamente importante y llegar muy preparados a la convención constituyente, que los distintos asambleístas que vayan a constituirla vayan con nuestras miradas y a pelear con fuerza por poner la cultura y el arte en un lugar de privilegio y en un lugar, bueno, fea la palabra privilegio, pero en un lugar protagónico, relevante, importante. O sea, entender primero que la cultura es un derecho inalienable, el arte es un derecho inalienable, la memoria es un derecho inalienable. Y eso tiene que ver con cultura. O sea, si uno piensa, o sea, yo creo que todos sabemos y si no sabemos debiéramos saberlo, lo que ha permitido la existencia del ser humano como civilización o como civilizaciones ha sido la cultura, ha sido ese espacio de compartir saberes, de compartir emociones, de compartir relatos, de compartir ciencia, de compartir lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, lo que nos va doliendo. O sea, lo primero que hizo el ser humano fue sentarse en círculo, prender un fuego y contarse historias, bailar, tocar instrumentos, como una manera de estar juntos, de sentirnos juntos, de sentirnos parte de algo. Pintó las cavernas dejando su huella. Bueno, realmente los dichos de la ministra son lamentables e increíbles. Por otro lado, también, como decía la Carmen, separarnos de lo que es ser un trabajador. Todos nosotros somos trabajadores y ciudadanos, igual que todos los trabajadores de Chile y todos los ciudadanos, y como todos tenemos necesidades importantes para sobrevivir. Pero volviendo a lo que tú dices, por un lado hay que ir a dar una pelea a este nuevo plebiscito con todas las trampas y deficiencias que tiene, pero es un espacio que tenemos que ir ganando y tomando y ir muy claros respecto a este tema. Porque esto, o sea, la cultura tiene que permear la educación, por ejemplo. ¿Qué educación vamos a tener? ¿Cómo se educa? ¿Cómo nos vinculamos con estos jóvenes, con estos niños y niñas? ¿En qué espacio de libertad? ¿Cómo nos vinculamos con ellos? ¿Cómo vamos accediendo al conocimiento? Yo creo que aquí es fundamental. O sea, imagínate que este gobierno, a lo que le ha quitado por completo el financiamiento y el apoyo y el lugar de importancia ha sido al arte, la cultura, la ciencia, la historia,
la filosofía y la educación física. O sea, todos aquellos aspectos que nos permiten conocernos, descifrarnos, develarnos desde una integralidad, desde tu espíritu, tu corazón, tu cabeza y tu cuerpo, y donde nos permite encontrarnos y comprendernos. Entonces, esto es lo que hay que revertir ahora si queremos tener un país, porque habría que empezar a reflexionar en qué es un país, finalmente. Sí, bueno, si vamos un poquito, solo un poquito más atrás, un año más atrás estoy pensando, no es casual el momento en el que nos encontramos hoy día, es imposible ignorar el papel protagónico que ha tenido la expresión artística durante el último año, durante el estallido, ahora también en tiempos de pandemia, la expresión artística como vehículo de demandas sociales. Y quería preguntarte a ti, Carmen, ¿cómo ves el rol que han tenido los artistas, las y los artistas, pero también hay otros actores, actoras, actrices sociales que han surgido con mucha fuerza, que son las mujeres y los jóvenes, que han sido protagonistas absolutos también de este proceso? Mira, como yo vivo felizmente todo ese periodo, lo he pasado en Plaza Italia, escribí un libro, específicamente un libro acerca de mi opinión y lo que yo pienso, plagado de poemas también, pero también reflexión al respecto. Fíjate que el estallido, podemos remontarnos a dos momentos en el estallido único. Son dos momentos. Primero, el 18 de marzo. El 18 de marzo del año 2018. Y luego el estallido joven el 18 de octubre del 2019. Son dos momentos que son relevantes para hoy. El primero fue el de la mujer, ¿no es cierto? Sí. Y fue tan relevante que fue un acto entre ambos, yo diría, revolucionario. ¿En qué sentido? Nada menos que tocó las instituciones, digamos, el polvo de las instituciones caducas de alguna manera, las tocan las mujeres jóvenes, ¿no? Con unas acusaciones acerca de abusos de muchos años. La historia de la mujer, la historia de la lucha de la mujer es una de las más largas. Es la esclavitud más larga, dice una pensadora, Mitchell, fuera de acá, ¿no? Pero es la proposición de un nuevo lenguaje. Y yo diría que tanto la idea de cabildo, primero, como también se llevó a cabo en muchos lugares, desde entonces, la idea del estallido, el mismo día de los estudiantes, como ha sido desde el 29, el año 57, 49, son años que los muchachos jóvenes salieron por las chauchas, por los pesos. 3 pesos más son 30 años. En el fondo son los 30 años de calvario que hemos vivido en nuestros países. Y las jóvenes mujeres lo que hicieron fue poner el sello en el lenguaje, cambiar el lenguaje, llamar a cambiar el lenguaje a la sociedad chilena de abusos, de maltrato, de violencia, etcétera, etcétera. Y eso fue revolucionario en ese sentido. Es decir, hoy día hablar, a pesar de que hay mucha criminalización, crimen de la mujer, hablar mal de una mujer está prácticamente fuera de lugar. Entonces, ese cambio de lenguaje que obviamente tiene que pasar muchos años, nos ha puesto en un escenario y estamos recién viendo qué vamos a hacer ahora, después del estallido y después post-estallido y post-movimiento feminista. Las mujeres por primera vez se nombran feministas. Esa palabra era vedada, no existía. Era una palabra maldita, decían las feministas, las feminazis. Feminismo no es una ideología solamente. El feminismo se conjuga entre el activismo y la reflexión. Es un corpus de pensamiento. Entonces, ambas cosas
simplemente son, y con el estallido, son las que estamos ahora enfrentados, se enfrentaron a hacer el cambio que venía dándose en Chile, yo te diría, desde el año 73. Porque desde el año 73 y todas las marchas de las mujeres, de las poblaciones, las marchas de la victoria, las marchas en todo el país, desde entonces, por el salario. Acuérdate del PEN y el POG, acuérdate del trabajo subcontratado. Todo eso ha sido una criminalización en torno a la violencia al país. Por lo tanto, el país entero que vino luchando, los estudiantes, acuérdate de los pingüinos del 2011, o sea, desde de la FECES, mi hija que perteneció a la FECES, Federación de Colegios Particulares, en ese entonces que luchaban también, es mucha la lucha que se ha dado para llegar a este momento. Y este momento es un momento que no podemos perderlo. Es un momento crucial en nuestras vidas. Por eso nosotros y el pueblo de Chile, todo el pueblo, no la gente, porque también intentaron cambiarnos nuestra cabeza, diciéndonos, vamos a hacer una gestión, no se puede hablar de compañeros. Acuérdate, Malucha, todo lo que nos han cagado en la cabeza. No, este es un sistema neoliberal que ha erosionado todo el campo sentimental, social, cultural y político de este país. Por lo tanto, es a eso lo que vamos a tener que derrotar. Y para eso tenemos que encontrar las propuestas que son importantes. ¿Cómo hacerlo? El cómo hacerlo. Yo no quiero nombrar nada antes, porque nombrar antes significa que uno tiene... No, yo creo que es un proceso, como decía la Malucha, es un camino en el cual estamos, pero es un camino que tenemos que enfrentar ahora, es un camino que hay que enfrentar pasado mañana, es un camino crucial e importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es un tema crucial. Bueno, se logró una constitución paritaria, se están todavía viendo el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios. Yo creo que es posible aún seguir ampliando los márgenes y ahora las quiero invitar porque, bueno, una de las primeras iniciativas que desarrollamos como Centro Cultural durante la pandemia fue hacer una convocatoria especial de un fondo que se llama el Fondo de Iniciativas Culturales para la provincia de San Antonio, los FICSA, que es un pequeño fondo que intentó ir en ayuda del sector artístico para reactivar el sector artístico-cultural de nuestra provincia. Llegaron más de 170 postulaciones, se seleccionaron finalmente 60 de ellas, y de ahí seleccionamos algunas personas que les quieren proponer algunos temas para que conversemos, así es que vamos a ir a ver a una de esas personas seleccionadas en esta convocatoria de FICSA 2020. Acá en la provincia hay muchas necesidades de diferente tipo, en mujeres, niños, en diferentes grupos etarios, lo cual me parece que para el proceso constituyente actual se deben hacer encuestas, preguntas, que sea participativo, que sea comunitario, que tenga esa pata, como digo yo, comunitaria que es necesaria para crear y formar nuevas entidades. Bueno, no sé si la pudieron escuchar muy bien, yo les voy a comentar un poco lo que Janet Martínez, que es del proyecto Tu Mundo, Mi Mundo, es un proyecto que tiene que ver con arte terapia, ella trabaja con niños del espectro autista, ella lo que nos estaba señalando es la necesidad de esta bajada comunitaria del proceso constituyente, de cómo hacemos para que la discusión llegue a toda la ciudadanía, que es un poco lo que se estaba refiriendo Malucha hace un rato atrás. Un camino puede ser emplazar, demandar activamente a espacios de participación ciudadana, me imagino mesas territoriales, ojalá los espacios culturales como este y otros más a lo largo de Chile recojan ese guante, cómo empezar este trabajo y llevarlo a la ciudadanía también y que no sea una discusión solo de expertos. Carmen. Bueno, mira, yo considero, quiero decir que eso ya tendría que estar ya haciéndose. A mí me da la impresión que eso es lo que ya tendría que estar haciéndose.
¿Y qué significa eso? Significa que personas solamente, por ponerte un ejemplo, en una calle, digan ya, nos vamos a juntar y vamos a conversar y vamos a hacer, es como los cabildos, ¿no? Vamos a hacer una reflexión para proponer cosas a la Constitución. Ya hay dos propuestas que es paritaria, queremos una Constitución paritaria, queremos una Constitución pluricultural, etcétera, etcétera. Y queremos eso, pero ¿cómo hacemos ese lugar? Ese lugar va a tener representantes. La representación que va a haber no es muy grande, digamos. Entonces vamos a ver representaciones que van a estar yendo a la mesa constituyente. Esas representaciones, como decía Malucha, tienen que ser personas expertas, expertas en temas, expertas en política, tienen que ser muy preparadas para que nos defiendan, pero nosotros a su vez tenemos que estar activos. Yo diría, Chile entero tiene que tener una activación y tenemos que hacer llamado para que se activen en distintos lugares, no importa que no sea convocado por cuál o quién, autoconvoquémonos, que el pueblo chileno se autoconvoque a la discusión, al proceso constitucional. Esa sería ideal, te digo. Eso sería lo que debiera hacerse. Malucha, ¿cómo dirías tú que podemos aportar a dinamizar este proceso? Un poco en la perspectiva de lo que decíamos con Carmen. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, o sea, finalmente creo que nunca más hay que entregarle a otros la representación de nuestra voz. Nunca Exacto. más a ojos cerrados, nunca más entregar la llave de la casa para que entre cualquiera. Este es el momento de ejercer soberanía. Y ejercer soberanía significa justamente lo que dice la Carmen. O sea, yo, parte del pueblo de Chile, salgo a la calle con mi piso, le toco la puerta a los vecinos y vecinas y me instalo a conversar. No hay más, no es que la autoridad tenga que generar instancias. No, nosotros tenemos que generar esas instancias. Genial que ustedes como centro cultural convoquen, abran la puerta. Esto hay que hacerlo, hay cordones ahora de asambleas, o sea, hay que usar todas las instancias. Lo que fueron las ollas comunes también se puede abrir ahí. O sea, todas las organizaciones populares que ya existen y crear nuevas, y no importa quiénes seamos, si tenemos autoridad o no, nada. Este es el momento de hacernos cargo, salir de la infancia y la adolescencia y pasar a la adultez, ser adulto. Ser adulto significa que me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mis sueños, me hago cargo de mis necesidades, converso con otros, busco aliados, busco caminos. Ese es lo que nos toca ahora. Y a los constituyentes, nada de que uno les dice ya, vayan para allá, represéntenme. No, hay que estar preguntándoles qué se conversó, qué es lo que han logrado, qué es lo que no se ha logrado, exigir, irse a parar. O sea, si no, vamos a seguir en la misma dinámica en la que estábamos finalmente. Entonces, esto hay que revertirlo. Y eso pasa también por la participación personal y colectiva, por el compromiso y por hacernos, escucha de nuevo la palabra, responsables. Responsables críticos, responsables poéticos, responsables soñadores, responsables. O sea, basta de entender la vida como un montón de cifras, como un montón de comisiones que no tienen nada que ver con nosotros. No, la vida tiene que ver con el cuerpo, la vida tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la creación. Todos, todas, todos tenemos que hacernos responsables de eso. Bueno, hay una cosa importante, primero, creo yo, que es, como bien ustedes han señalado, la sociedad al definir que quiere una convención constitucional, de alguna manera le ha dado una señal muy importante al mundo político, de decir, en esta oportunidad, en esta pasada, queremos ser nosotros los que hablemos, pero ahí queda un paso que dar, que es importante también, y el que tiene que ver
con cómo va a ser posible que sean los independientes que tomen un protagonismo distinto al que hasta ahora podrían llegar a tener en la elección de los constituyentes. Eso es algo que hay que seguir presionando. Absolutamente, o sea, esto está hecho para que no entren los independientes. No hay que ser ingenuo. O sea, yo creo que hay tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta y que no sé si no las he escuchado del todo. Una es que ese apruebo es un apruebo amplio. Son miles distintas y distintos los que aprobaron, y eso por un lado. O sea, este apruebo no es que una parte de la ciudadanía aprobó, no, muchas partes de la ciudadanía aprobaron. Segundo, la convención constituyente también son muchos distintos. Entonces, esta diversidad se tiene que manifestar, se debe manifestar y hay que darle voz a esa diversidad. El mundo político no quiere abrir esa puerta, no le conviene abrir esa puerta, porque es una puerta bella, volcánica, interesante, arrasadora, que yo creo que puede hacer un cambio absoluto, un cambio en la manera de hacer política, en fin. Yo igual creo en la importancia de los partidos, y voy a explicar por qué. Porque finalmente uno va, a ver, por ejemplo, yo pertenezco a una organización social que vela por el tema del agua. Yo pertenezco a una organización social que vela por el tema de las zonas de sacrificio. Yo pertenezco a una organización que tiene que ver con las mujeres. Yo con las personas en situación de discapacidad. Ok, pero lo que debieran hacer o lo que debieran estar convocados los partidos también es a poder de algún modo unificar, hacer de todas estas partes un nosotros. Es una tarea mayor que no están haciendo, pero que deben estar llamadas a hacerla de manera bella, leal, profunda, en fin. Entonces, yo creo que igual los partidos juegan un rol, debieran jugar un rol. Pero tengo la sensación de que está en este momento la señal tiene que ver con un rol un poco más tras bambalina, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú en tu caso, Carmen? Mira, yo creo bien, te voy a decir algo. Las mujeres a lo largo, desde el siglo pasado hasta ahora, platicaron en torno, desde un principio, con las cocinas apagadas, en el año 1907. ¿No es cierto? Con el nombre de Teresa Flores, una gran mujer que ayudó a organizar, Belén de Zárraga, etc. Cafarena, bueno, Eloísa Díaz, tenemos muchas mujeres que fueron muy activas y muy importantes de esa época. Hasta el día de hoy, hasta ahora, la mujer se congregó en torno a una olla común. La olla común ejerció la plática, primero, varios puntos. Ejerció la solidaridad, que es el tema que hoy día tenemos que cursar también. Yo no veo mucha solidaridad en la gente, como lo veía en los años 80, por ejemplo. El tema de la solidaridad es fundamental porque ese tema es el cual nos aliamos, ayudar a los que no están tan bien. Ese es un punto. El segundo punto es hacerlo una olla común, la olla común. Y no sé si seguimos o no escuchando a Carmen, que parece que está ahí con algunos problemas de conexión. Habíamos estado conversando este tema con ella antes, respecto de las ollas comunes, del espacio de compartir que se genera con las mujeres, que se genera con las familias. La olla común es un espacio al que no solo llegan las mujeres, al que llegan sus hijos, en el que se dan manifestaciones artísticas. Malucha también lo mencionaba hace unos minutos atrás. Todas las organizaciones que han surgido, no solo al alero del estallido social, sino que también durante la pandemia, que develó cuánta necesidad hay en las personas en distintos sectores, y la olla común es un espacio donde se genera también esta organización que no es solo social, no es solo en base a esta necesidad
sino que también tiene que ver, se dan otras expresiones. Carmen lo estaba ahí diciendo, la plática, lo conversamos el otro día con ella, y es esta magia de la oralidad en estos espacios. Malucha, ¿cómo ves tú eso? Y además que es un espacio tan femenino. O sea, el tema del relato oral, de la oralidad, de transmitir conocimiento, de incentivar el encuentro a través de la oralidad, es un espacio absolutamente femenino. Yo creo que en el espacio de lo femenino hay mucho que aprender, hay mucho que integrar, que recuperar. Yo creo que eso es lo que tiene que protagonizar finalmente. O sea, si tú piensas la solidaridad como concepto, o sea, creo que además la Constitución tiene que ser una Constitución que hable de un Estado solidario. Porque ¿qué es lo que ocurrió en este tiempo? Este sistema nos ha separado, nos ha hecho creer que somos individuos aislados unos de otros, que luchamos por nuestra vida solitos, en el fondo. Todo este concepto del emprendedor, de la calidad, del éxito, de salir adelante, del mérito, de que se puede, vamos que se puede, el self-made man, toda esta basura finalmente, perdónate que lo diga así, porque ya a esta altura estoy enojada, es como desconocer, por ejemplo, todo lo que la ciencia ha abierto. O sea, el universo es un sistema interdependiente. Nuestro cuerpo es un sistema interdependiente. El corazón depende del riñón, el riñón depende de la sangre de los huesos. Está todo ligado, todo mancomunado, todo funciona en red, todo funciona en colaboración, y si no, nos morimos, y es lo que está pasando. Entonces este sistema es contra natura, le da la espalda a la naturaleza, le da la espalda a la vida, le da la espalda a todo. Y yo creo que el movimiento feminista justamente ha rescatado, recupera esta noción de naturaleza, soy parte de la naturaleza, somos un todo, una toda, un nosotros, nosotras, nosotres. Y por lo tanto, yo estoy para ti porque te necesito, porque sin ti me quedo sin una parte mía. Entonces, es muy profundo lo que tenemos que revertir, lo que tenemos que volver a instalar, lo que hay que volver a conectar, porque no solo esto es un problema de Chile, estamos ante el exterminio del planeta. El sistema neoliberal, los poderosos de este sistema están exterminando a la humanidad. Y eso es una realidad. Y si las mujeres no salimos a estar en primera línea en este acto de cuidado y de sobrevivencia, yo creo que es complejo. Hay mucho en nuestra práctica, hay algo que nosotras conocemos, que tiene que ver con la plática, que tiene que ver con el dar de comer, no solo comida, nosotras damos de comer emociones, damos de comer escucha, damos de comer caricia, no importa si somos madres o no, somos madres de millones de ideas, organizaciones. Si tú piensas en tiempo de dictadura, ¿quién hizo el relevo? Fueron las mujeres. Las mujeres armaron las bolsas de cesante, las arpilleristas, fueron las que salieron a la calle a buscar a sus hijos. O sea, aquí hay una experiencia organizativa femenina muy potente. Sí, aquí seguíamos hablando nosotras con Malucha respecto de las mujeres, de la voz de la mujer, del movimiento feminista. Nos mencionaste las cocinas apagadas, ahora hablábamos de las mujeres que fueron las primeras que salieron a protestar en dictadura, las mujeres en primera línea, lo mencionó Malucha por ahí. ¿Qué les parecieron? No puedo dejar de preguntarles qué pensaron. ¿Pensaron ustedes que iba a pasar lo que ocurrió con las tesis, por ejemplo? Carmen. Mira, yo antes quiero terminar lo que yo estaba diciendo, porque yo estaba hablando de los partidos políticos, me parece, porque se apagó, entonces me parece a mí que lo que decía Malucha es importante los partidos políticos, es importante la gente organizada, pero la oposición ha dejado que desear. Eso sí que lo voy a
con todas sus letras. Y si no se repone, bueno, ahí tendrá. Entonces, lo que tú me mencionas con respecto a las tesis, las tesis fueron tan importantes como no tienes idea. Mira, el arte y la política ha sido fundamental desde los años 80. No es el arte político, no, es el arte y la política. El arte y la política a veces están en contradicción profunda, por lo menos se pensó en el siglo pasado, pero este año, este siglo, el arte y la política son fundamentales. Las tesis hacen performance, por ejemplo, piensa en la yegua del Apocalipsis. Las tesis en este tiempo juvenil actual ahora son que recorrió todo el mundo y fue un fenómeno. Nosotros en Chile, y eso es lo que todavía no nos damos cuenta, hemos sido vanguardistas en la lucha actual. Hemos sido vanguardistas en ese sentido, te digo, en que comenzamos a dar los primeros pasos para sacarnos este modelo, nosotros acá en Chile. Y luego, delight, por ejemplo, cuando tú pones la palabra hambre en el cono de Entel, en el cono de la telefónica, ¿qué está diciendo eso? Está diciendo de que el sistema se cayó, el sistema realmente no respondió. ¿Por qué el presidente la viviendo una catástrofe? Ahí hay economías que se pueden utilizar. ¿Por qué no lo ha hecho? Entonces, esas cosas, señalar el hambre, decir el hambre, es terrible para un sistema que se creía tan exitoso. Así que son dos lugares que se han hecho fundamentales. Eso nos recordó un poema tuyo de hace algunas décadas atrás, que anduvo circulando también por las redes esos días. Bobizán. Bobizán, el hambre. El hambre. Yo traté el tema Bobizán y lo traté a partir de una persona que necesitaba aire, porque el hambre también tiene que ver con un deseo de comer, pero a veces el deseo del aire, el deseo de la respiración, el deseo de la libertad, también están incorporados en eso. Entonces, el deseo de libertad de Bobizán, que estaba encerrado en una cárcel. Hoy día tenemos 3.000 jóvenes encerrados en una cárcel y tenemos que pensar que una de las cosas fundamentales hoy día es defender a esos jóvenes. Esos jóvenes estaban luchando en la calle. Los jóvenes no pueden seguir estando presos. Entonces es importante que estén afuera. Y yo pensé en el hambre, fíjate. Y el hambre se dio, el hambre fue, el hambre es terrible. Hay algo que yo le tengo temor en la vida, es a pasar hambre. O sea, el temor más grande que tengo yo es pasar hambre. Entonces, bueno, además porque no es una buena señal para un país que está repensando su constitución, que hoy día los temas de derechos humanos y que quede esta sensación de cierta impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos antes y ahora, quede ahí como si no estuviese ocurriendo. Es un tema para abordar también dentro de este contexto, y ya un poco para ir cerrando, bueno, quiero preguntarles, porque Carmen, que mencionó acá el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, que fue una participante muy activa del movimiento contracultural durante la dictadura, Malucha, que la hemos visto siempre opinante, organizada. Les pregunto a ambas, ¿qué expectativas tienen? Lo hemos estado hablando, pero quizá en lo más íntimo, ¿qué esperanzas les abre este nuevo proceso que estamos ya iniciando? Malucha. Yo soy una optimista histórica. Soy una optimista histórica, lo he sido siempre apuesto por la esperanza. Finalmente creo que se han hecho muchos cambios, lentos, mucho más lentos de lo que nosotros quisiéramos, pero si uno mira en perspectiva, tomo la voz de Silvio Rodríguez,
que es muy de mi generación, y comparto con ustedes la canción La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Bueno, hay que acudir corriendo, que se cae el porvenir. Yo creo que estamos pariendo un corazón, es con dolores, pero estamos pariendo ese corazón, y esa es mi esperanza, que efectivamente pongamos el corazón, nos conectemos, nos abramos, nos pongamos corajudos, valientes, amorosos, inteligentes, nos informemos, nos hagamos parte y tomemos esto para nosotros. Ya tomamos algo, porque este plebiscito ha sido gracias a nosotros, ha sido gracias a la movilización encarnizada, persistente y porfiada del pueblo de Chile. Eso no nos va a quitar nadie. Por lo tanto, libertad para los presos políticos de la revuelta ahora. Y esa es mi esperanza, Gaby. Carmen, en tu caso, esperanzas. Mira, mi sueño que tuve desde el 73 en adelante es que algún día se abrieran las alamedas. Y las alamedas se abrieron. Pasó por ahí la lucha. Estuvo allí, salió a la calle. Y mi último sueño es que un día, ahora, mañana, salgamos todos de las casas en silencio y nos abracemos. Bueno, antes de irnos, quiero preguntarles en qué están, si están libros, obras, o Carmen estaba en un encuentro de escritoras. Este es el momento para invitar a la gente a ver el trabajo que están haciendo por estos días. Malucha. Sí, el grupo, ¿a quién va a hablar Laucha? Como ustedes quieran. Carmen, sigamos contigo. Bueno, yo en cortito. Sí. Nos vamos a reunir en un encuentro literario que se llama, creo que el encuentro constituyente también. Tiene que ver con la constitución y arte y constitución, o literatura y constitución, para conversar justamente lo que estamos hablando ahora, para conversar nuestros proyectos, qué va a ser de nuestras vidas, cómo vemos la cultura en Chile. Y yo diría que eso, y yo terminé recién mi libro que lo presenté el 18 de octubre, La Plaza de la Dignidad, y que todavía no, ahora se va a terminar ahora, y se va a lanzar a las calles o qué sé yo. Eso es lo que me interesa y es lo que he estado haciendo. Malucha. Y la invito para mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a estar con el Auch y creo que no sé qué más. No me acuerdo. Es el encuentro de escritoras, es un encuentro de escritoras, ¿verdad? Sí, lo vi por ahí. Un encuentro importante de escritoras. Sí. Sí, Qué buena sí, un encuentro de escritoras. Mañana. Sí, mañana Muchas comenzamos así. Gracias. Malucha, cuéntanos en qué estás tú. Mira, nosotros también, nuestro colectivo teatral Aracataca Teatro, estrenó también el 18 de octubre Victoria, Lucidez y Fervor en aquel entonces. Esto es parte de una trilogía que se llama Memoria de la Luz, que tiene que ver con la recuperación de lo que fue la Unidad Popular. La Unidad Popular y toda la lucha que se dio durante todo el siglo XX, en que el pueblo dio una lucha por sentarse en paridad en la mesa de Chile. La primera parte de esta trilogía es Mi abuelo Horacio, y ahora es Victoria, Lucidez y Fervor en aquel entonces. Esta es ¿Y una quiénes obra. son? Nosotras en nuestro colectivo somos puras mujeres. La Unidad Popular está contada desde la voz de 4 mujeres, parte con el relato de una abuela que le cuenta a su nieta de a dónde viene, y es una obra documental, teatral y audiovisual. Está en una plataforma que se llama Eventrit CL. Pueden todos entrar y verla. Nos gustaría mucho que nos la comenten.
y estamos iniciando un nuevo viaje que es el último peldaño de esta trilogía, que se llama Destellos de Luz. Bueno, antes de que nos despidamos, les quiero hacer algunos comentarios de redes sociales. Ana Laura Galarza nos dice en términos concretos cómo podemos apoyar los artistas. Bueno, es lo que estuvimos desarrollando durante esta conversación. Nos dice exacto, unificar, articular para que seamos un bloque. Janet Martínez, que es la persona que escuchamos, dice que Un Ovillo de Amistad es una campaña colaborativa. Ella trabaja también en organizaciones de mujeres. Claudio Escobar nos dice gracias por esta conversación, muy buena entrevista, nos dice también Vilma Sáez. Janet nos dice nuevamente muchas gracias Carmen y Malucha, grandes mujeres que comparten experiencias y reflexiones. Ahí estaban algunos de los comentarios que están a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecerles a las dos habernos acompañado en este primer capítulo de Cultura Constituyente, que es un ciclo de 3 conversatorios que organizamos en el Centro Cultural San Antonio y en el que tengo la alegría de contarles que hemos escogido a 3 duplas de mujeres, porque hemos pensado en que podemos hablar de género, pero también podemos ir más allá, y seleccionamos a 3 duplas de mujeres para hablar de cultura y nueva constitución. Así que los nuevos temas y las nuevas invitadas las van a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas partes nos pueden encontrar como Centro Cultural San Antonio. Agradezco a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, a la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, también a nuestro auspiciador Canal 2, donde prontamente van a poder ver estas conversaciones, así que nos vemos y hasta la próxima.